Muy bien, vamos a comenzar en esta noche. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a orar para comenzar. Muy bien, vamos a orar. Hermano Rodolfo, si nos guía en oración, por favor. Vamos a estar aquí, Señor. Aprender, Señor, de tu palabra, y para nosotros, Señor, y la protección, y la cadena que está aquí, y también forman parte de la protección también, y de la hermano. Amén. Muy bien, estamos a ver qué sale allá atrás. Bien, estábamos viendo la necesidad o la intervención o la necesidad de contar de contar con la iglesia local en el área de discipulado. Vimos básicamente que no es que esté mal que uno tenga conversación de ayuda espiritual con alguien pentecostés, con alguien que no asiste a nuestra iglesia. No quiere decir eso. A veces se presta, a veces es bueno, pero generalmente vimos que el mejor lugar, el mejor contexto para un discipulado es la misma iglesia local. Es lo mejor. No quiere decir que es lo único, pero sí es lo mejor, porque está pensada la iglesia en una congregación, en un grupo de gente que está creciendo, que se está discipulando. Entonces, vimos razones, empezamos a ver razones para discipular en el contexto de la iglesia local. Empezamos viendo por qué la iglesia es llamada por Dios a ser pura. Es lo primero que estábamos viendo. No sé por qué no. Es que tenía la presentación que no se ve. Pero bueno, entonces estábamos viendo porque la iglesia es llamada por Dios a ser pura, y para eso se requiere la participación de toda la congregación, que todos como iglesia participemos en el crecimiento espiritual unos de otros, que todos nos ayudemos, nos animemos a eso. Obviamente, en realidad a veces pensamos que por ser una iglesia grande no se puede. En realidad sí se puede si todos estuviéramos, como lo vamos a ver más adelante, participando en una cultura del discipulado. Es decir, que si toda la iglesia está ya consciente que su trabajo es, que nuestra participación es de discipular a otros y unos a otros. Esa es la razón por la cual al final de cuentas esta clase va a convertirse en escuela dominical para toda la iglesia, porque al final de cuentas toda la iglesia debe de tener esa idea
o por lo menos estar enterada de que hay un discipulado general, que todos deberíamos de participar en el discipulado, no nada más un grupo pequeño, o simple y sencillamente que no estemos pensando que solamente el liderazgo discipula. No, en realidad toda la iglesia discipula, y si no estamos acostumbrados a eso, vamos a tener que acostumbrarnos si queremos sobrevivir como iglesia en el futuro. Entonces, toda la iglesia está llamada por Dios para ser pura. En segundo lugar, vimos que porque no tenemos todos los dones espirituales, aquellos dones que yo tengo, no necesariamente otro lo tiene, y otros tienen dones que yo no voy a tener, y necesitamos complementarnos. Necesitamos definitivamente participar todos, y la iglesia es el lugar. Vimos que hay cosas que en nuestra experiencia personal no podemos ayudarle a otro joven, a otra señorita, a otro hermano, a otra hermana, porque nuestras experiencias son limitadas. Entonces, para eso hay otros miembros de la iglesia que nos pueden ayudar en algo que la otra persona necesite. Si yo trato de ayudar a otros desde mi experiencia, desde mi conocimiento de las escrituras, siempre voy a estar limitado a que no lo he vivido todo. Y lo mismo les lo va a pasar a ustedes. Entonces, por eso necesitamos de una iglesia para discipular. Entonces, en tercer lugar, vimos porque el cuerpo de la iglesia ofrece una mejor rendición de cuentas. Es algo que no estamos acostumbrados a hacerlo bien. Yo entiendo, ¿se acuerdan de la cosa? Del miembro de la iglesia que es la persona de mucha confianza. Usualmente rendir cuentas no estamos acostumbrados porque no nos gusta esa persona. Y como esa persona le ha hecho daño a medio mundo entre nosotros, no nos gusta la idea de rendir cuentas. De buscar a alguien a una persona de confianza con la cual podamos decirle, oye, voy así en mi crecimiento espiritual, estoy batallando en esto, no me está yendo bien en esta área espiritual. No estamos acostumbrados, y tampoco estamos acostumbrados a animar a otros a rendir cuentas. Pensamos, bueno, si yo no me meto con esa persona, nadie se va a meter conmigo, y por lo tanto todos felices y contentos. Y no nos damos cuenta que algunas batallas no se pueden vencer solos. Tenemos batallas, y algunas cosas, inclusive cosas serias, no las vamos a vencer por muy maduros que seamos, no las podemos vencer solos. Necesitamos a alguien a quien rendir cuentas. Por lo general, los esposos ya tienen a su rendidor de cuentas más cercano, aunque también necesitan a alguien externo, a veces, por necesidad. Los jóvenes necesitamos a alguien a quien rendir cuentas. Usualmente deberían de ser nuestros amigos, aunque si nuestros amigos batallan con el mismo problema, pues se convierte en un problema más grande. Conocí a dos personas que una se deprimía y se juntó con otra persona que se deprimía. Y en lugar de ayudarse a no deprimirse, ya tenían depresión al cuadrado. Porque sí, en realidad no se sumaron o se multiplicaron, no me acuerdo qué hicieron, pero se puso muy triste la situación. Entonces, a veces tenemos que buscar a alguien más maduro que nosotros, pero todos lo necesitamos. Leía por ahí que un liderazgo que no se acostumbra a rendir cuentas también fracasa. También fracasa porque también tiene luchas, no puede vencer solo, y tarde o temprano es pillado por el pecado y se acaba su liderazgo. Por eso, desde el líder hasta todos en la iglesia necesitamos rendir cuentas, y la iglesia es el mejor lugar para hacerlo. Y luego vimos porque tenemos una cantidad de tiempo muy limitada, y en ese aspecto la semana pasada estábamos viendo que la iglesia les da material suficiente para no tener que preparar un estudio en casa. Simplemente, si las dos personas asistieron al mismo culto, pueden comentar la predicación desde el punto de vista bueno. Si los dos asistieron a la misma escuela dominical, al mismo grupo de jóvenes, eso simplemente se convierte en material suficiente para poder comentar y tener un estudio con la otra persona,
y ahondar más en el tema o en algún tema específico que se trató en la predicación. Y ya no tienen que preparar la lección de esa semana. Ya de por sí tienen muchas tareas como para que encima tengan que preparar una lección extra. Y hoy vamos a ver por qué Dios se glorifica cuando el cuerpo, el cuerpo crece unido. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, 19. Si lo puede leer nuestra hermana Carla, por favor. Romanos 14, 19. Sí, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y noten, los verbos están en. El verbo principal está en plural, primera persona, sigamos. Y la idea es, y luego dice sigamos mutua, lo que ayuda a la mutua edificación. Entonces la idea es unidad. La idea es que todos vamos creciendo. Es cierto, hemos dicho que todos crecen a diferente ritmo, pero el punto no es que unos crezcan y por allá lejos están allá allá por algún lado del cerro y otros van hasta allá al fondo y ya se quedaron, y los que van más adelante no se preocupan por los que van hasta atrás. No ese es el objetivo. Si ustedes se acuerdan cómo marchaba Israel, sí es cierto, había una vanguardia, había una retaguardia, pero nunca la retaguardia se perdía de vista de la vanguardia. Siempre estaban visibles y estaban listos para que en cuanto se oyera el sonido de trompeta de alerta, todos se agruparan como en un plan defensivo. Entonces, esa es la idea. Es cierto, cada miembro de la iglesia crece a su nivel, a su velocidad, y no se espera que todo crezca al mismo tiempo, pero sí se espera que los que van creciendo más ayuden a los que van más lento. No los empujen, pero los ayuden y estén al tanto de ellos. Ustedes se acuerdan, especialmente los varones, cuando llegamos a la adolescencia, no todo el cuerpo crece al mismo tiempo. Las manos y los pies crecen primero que el resto del cuerpo. Ustedes se fijan en los adolescentes, tienen manotas, miden 1.60 y ya calzan del 8. Están chiquitos y tienen unos pies grandotes y unas manos gigantescas. Pero en algún momento se espera que se proporcione todo. Si el niño de primero de secundaria tiene manotas gigantes y después de 10 años sigue con sus manotas gigantes y se quedó chiquito, algo pasó y se ve desproporcionada la situación. Entonces pasa lo mismo. El ojo, por ejemplo, el ojo a los 7 años de edad agarra el tamaño que va a tener el resto de la vida, no vuelve a crecer. Por eso los niños chiquitos se ven ojones, porque tienen el ojo del tamaño de un adulto, y ya después el resto del cuerpo lo alcanza y se proporciona. Entonces, esa es la idea de un cuerpo. No va a crecer todo a la misma velocidad, pero sí se espera que se proporcione y que se ayuden mutuamente. Luego leemos 1 Corintios 14, 3 al 5. 1 Corintios 14, 3 al 5, hermana Esther. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la meta de los dones en la iglesia? Edificar a la iglesia. Ya hemos visto que toda la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene un don. Y por lo tanto estamos aquí para edificarnos mutuamente.
No es nada más el pastor edificando a toda la iglesia. La idea es que toda la iglesia se edifica a sí misma. Que cada miembro de la iglesia le pone su granito, cada miembro de la iglesia pone su ladrillito y va creciendo la iglesia. Entonces, ese es el punto importante que hay que reconocer. Aquí en la iglesia todos son importantes porque todos estamos aquí para edificarnos mutuamente. Entonces, cuando salimos corriendo después de la predicación porque ya queremos irnos, cuando no le hablamos a nadie y nada más nos sentamos para escuchar, no cumplimos con la función con nuestra función personal. Estamos aquí para ayudarnos a la edificación de la iglesia. Entonces, es importante esto. Dios se glorifica con un cuerpo que va creciendo unido. La razón número 5, porque edificar a la iglesia es para lo cual fuiste dotado. Pero antes, y recordando eso, antes de pasar al número, que en realidad es el 6, el quinto, el cristiano individualista es una contradicción a la iglesia. No fuimos hechos para vivir la vida cristiana solos. De hecho, el principio que empieza allá en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo, no es nada más aplicado al matrimonio, es aplicado a toda la vida social del hombre. No es bueno que un cristiano esté solo. Si sentimos que estamos creciendo en madurez como cristiano, mientras ignoramos a los que están a nuestro alrededor, tendríamos que desafiarnos a preguntarnos qué clase de madurez tenemos en mente. En realidad, visto desde el Nuevo Testamento, ningún cristiano madura solo. Estamos hechos como iglesia para funcionar como cuerpo. La idea de que un cristiano puede edificarse a sí mismo y crecer espiritualmente sin la intervención de otros cristianos es una idea que contradice el Nuevo Testamento. Y contradecir el Nuevo Testamento es contradecir la palabra de Dios. Cuando vivimos en el contexto de la comunidad, nuestra vida está llamada a estar conectada con los demás. El cuerpo de Cristo está llamado a crecer juntos. Y mientras uno crece, los demás también crecen. Esa es la idea de iglesia. Como les decía la semana pasada, el liberalismo enfatiza el individuo, pone mucho énfasis en lo individual y cuando llega a la mentalidad de una iglesia, hace énfasis en yo vengo, canto, escucho la palabra de Dios, me edifico espiritualmente y me voy a casa. Ese es pensamiento liberal. Yo me edifico, yo canto, yo crezco, especialmente evito el contacto con los demás porque siento que si me contacto con los demás no voy a crecer. Bueno, así no funciona la iglesia de la Biblia. Si estamos haciendo eso, si estamos propiciando que otras personas piensen, mejor no le hablo a nadie, estamos cayendo en una contradicción de la palabra de Dios. La madurez se consigue o se acentúa en ese contacto con los demás. Pensando en, ¿alguien se acuerda de un libro que habla de la madurez? Su tema es madurez. ¿Cuál? Proverbios. ¿Cuál? Santiago. Santiago, su tema, el hilo conductor es madurar. Empieza madurando con las pruebas. El cristiano maduro se goza con las pruebas. El cristiano maduro vence las tentaciones. El cristiano maduro lee la Biblia y la practica. El cristiano maduro ama a los demás por igual.
El cristiano maduro sabe que no puede controlar la lengua, así que alimenta su corazón sanamente. El cristiano maduro tiene una fe práctica. El cristiano maduro sabe que la sabiduría no es andar discutiendo con los demás de detallitos. El cristiano maduro ama a Dios y no al mundo. El cristiano maduro hace la voluntad de Dios, no juzga a los demás, cuida su dinero y acude a otros cuando está desanimado. Todos esos pasajes, ese es resumen de Santiago, no tienen razón de ser si no hay gente a nuestro alrededor que nos ayuda a madurar. Inclusive la persona que les hace daño en la iglesia nos recuerda que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, y esa persona es una prueba en ese momento. A aquella persona que no tiene la misma actitud con nosotros. Bueno, Santiago nos dice que hay que amarlo por igual. Ofrendar, ayudar al necesitado, fe práctica. Entonces, la madurez sin otros no es madurez. Probablemente sea un cúmulo de conocimientos bíblicos, tal vez, o un engaño perfecto, completo de nosotros, pero no hay madurez en solitario. Para madurar necesitamos a otros, incluyendo a los apéndices de la iglesia, a los tumorcitos de la iglesia, a los callitos de la iglesia. Aún ahí les necesitamos. Todos necesitamos de todos, definitivamente. Entonces, ¿por qué es importante el discipulado en la iglesia? El sexto punto es porque edificar a la iglesia es para lo que fuimos dotados. Primera Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Hermano Salomón. Primera Corintios 12, 4 al 7. Sí, dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bien, noten, primero dice, hay diversidad de dones. Hay muchos dones. Hay diversidad de ministerios, hay muchos lugares donde se puede servir. Y luego dice que y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay muchas maneras de hacer las cosas. En realidad, no se espera que cada ministerio se maneje exactamente igual, de una manera así como una roca, como un monolito. Todo debe de ser exactamente igual. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero luego dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿A qué se refiere por a cada uno?